Buenas tardes a todos. Yo creo que ya vamos a dar inicio por respeto a su tiempo y también la del maestro. Así que, bueno, espero que se encuentren muy bien y pues también les agradezco su puntual asistencia. Me presento, soy Iris Alejandra, soy vicepresidenta del capítulo estudiantil SAMIWAC Recording in progress. y es para mí un honor ser moderadora de esta quinta entrega de conferencias en otro bioviernes que tenemos para ustedes. De igual manera, recibimos al maestro. Bueno, antes que nada, les quiero recordar que esta noche tendremos al final una dinámica algo diferente para ustedes y pues en agradecimiento a su participación a lo largo de estos 5 bioviernes que hemos realizado. Tenemos un premio sorpresa para 2 personas que serán quienes realicen las preguntas más interesantes referente al tema de esta conferencia, los cuales serán escogidos por el maestro. Solo entrarán al concurso las primeras 10 preguntas que se proporcionen cuando se les indique en el chat y solo puede ser una pregunta por persona. Si es que tienen más de una pregunta, la que coloques de primera es la que se va a tomar en cuenta para tu participación en la dinámica. Y también he de decirles que solo serán entregas en Querétaro. Si tienes la posibilidad de viajar a Querétaro o eres residente de Querétaro, puedes participar. Si tienes un viaje a un futuro cercano, también puedes hacerlo. Nosotros te guardamos el premio. O si también quieres que te lo enviamos, nada más que el pago del envío sería por tu cuenta. Ahora sí, pues recibimos de gran agrado al maestro en Ciencias en Neurometabolismo, Elías Iván Rodríguez Méndez, que será nuestro ponente el día de hoy, con el tema cerebro musical. Y pues para continuar presentaré brevemente la trayectoria del maestro Rodríguez. Él es... como decía, él es maestro en ciencias en neurometabolismo, egresado de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Medicina. También es licenciado en música línea terminal e instrumento de la Facultad de Bellas Artes, también egresado de la UAC. Y por último tiene un diplomado en musicoterapia por parte de la Facultad de Psicología, también dentro de la UAC. Actualmente colabora en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios dentro de la Facultad de Bellas Artes, enfocado al uso de las actividades artísticas que trabajen en conjunto con la medicina complementaria, que fundamentan el uso de estas prácticas. Nada más les pedimos de favor que durante toda la conferencia mantengan sus micrófonos apagados por respeto y para que todos podamos escuchar de la mejor manera al maestro. Sin más que decir, le cedo la palabra, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien en esta tarde. Primeramente agradeciendo al comité del SOMIR de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta plática sea de su agrado y si no, por lo menos que despierte alguna curiosidad o inquietud respecto al tema. Bueno, ahorita nada más estaba esperando. Ah, ya puedo compartir pantalla. No, ahorita no podía, entonces vamos a iniciar. Y muy bien, ahí ya se ve, ¿verdad? Está al comité del SUMIP y vamos a empezar con esta plática. Bueno, la llamé cerebro musical. Vamos a empezar con algo, pues, básico.
que se da que nosotros somos seres musicales por naturaleza. Las otras especies también son musicales, pero bueno, el humano es el único ser vivo que puede formar grupos y puede compartir estas actividades musicales, es decir, puede tener esta organización para poder convivir con demás personas y hacer música. En un inicio, bueno, la música se considera de la Grecia, bueno, en la época de Grecia, como una música que evocaba experiencias emotivas en los oyentes. Todos estos estímulos, bueno, desde antes, desde la teoría de la música, se enfocaban en recursos de la tonalidad y la melodía para representar afectos musicales. Y bueno, posteriormente, conforme fue avanzando la música durante los diferentes periodos, bueno, la música en el periodo barroco ya tenía otros fines, tenía que ser una composición teórica diferente para que pudiera tener nuevos enfoques hacia una parte conmovedora. Y bueno, en esta parte de la música barroca lo que buscaban eran los afectos, que eran estas representaciones de estados mentales a través de la música que ellos buscaban evocar a través de los diferentes instrumentos. Pero bueno, ya enfocándonos a a un concepto más breve sobre la música, se considera que la música es una organización de sonidos y silencios que se forma a partir de elementos principales de la música, que son melodía, armonía, ritmo y articulaciones. Aquí les pongo brevemente lo que quiere decir cada una. Si tienen alguna duda, pues al final hacen la pregunta y ya vemos cuál es la mejor. Entonces, aquí vamos a ver que la melodía se refiere a la frecuencia de onda que nos da la característica de un instrumento, ya sea un sonido agudo, medio o grave. De acuerdo a las ondas sonoras que provee ya sea el instrumento o nuestra propia voz. La armonía tiene que ver más con este tiempo de vibración, si es largo o corto, y estos dos conceptos se interrelacionan de muy fuerte manera, ya que la melodía es la que nosotros en una canción podemos cantar y la armonía es esta parte que se ve desde la teoría musical como un concepto de organización de notas musicales en forma vertical. Es decir, cuando nosotros tenemos una partitura, eh, en una partitura podemos ver una línea horizontal y una línea, analizar una línea vertical, que esto es la armonía. Y el ritmo, que el ritmo tiene que ver con, en este caso de los elementos musicales, con una amplitud, perdón, aquí hubo un error en la diapositiva ahorita que me estoy dando cuenta, porque sí, la melodía es lo que nosotros podemos cantar, la armonía es lo que da bases al concepto musical. El ritmo es esta parte que nosotros podemos percibir o tocar de una forma rápida o lenta. Y la articulación tiene que ver con las dinámicas musicales, es decir, cuando nosotros escuchamos una música de orquesta, que es más evidente en esta parte el sonido, la articulación tiene que ver cuando suena fuerte, cuando suena muy bajito, cuando hacen unos movimientos o unas partes de las obras musicales pianísimos que le llamamos dentro de la música, o los muy fuertes, ¿no? También cuando hacen este cambio de articulaciones es lo que se refiere a esta parte. Y bueno, y ahora sí, con las cualidades básicas del sonido, que ahí, ustedes disculpen, tuve ahí un error en la realización de la diapositiva. Bueno, las cualidades básicas del sonido tienen que ver con la altura o tono, que en esto sí tiene que ver directamente con la frecuencia de onda, que nos va a dar la característica de si es un sonido agudo, medio, grave. Y la duración del tiempo, que esto nos va a dar el tiempo de vibración de estas notas, por ejemplo, en una cuerda de una guitarra,
el tiempo que va a durar vibrando la cuerda es lo que nos va a dar esta característica de la duración, ya sea largo o corto. Que a diferencia de los instrumentos de cuerda frotada, que pueden ser el violín y el cello, bueno, estos tienen una característica que al ser de cuerda frotada, con el arco uno le va dando la duración del sonido. Entonces, cuando deja de frotar con el arco la cuerda, pues se corta. Y la intensidad, en este caso, que se refiere a la amplitud de onda, ya que puede ser fuerte, débil o suave, que también tiene que ver en este caso. Y el timbre, que son los armónicos de la onda, con el timbre se refiere a las cualidades que tiene cada instrumento, es decir, nosotros podemos escuchar una misma nota en un instrumento que es un saxofón y la misma nota en una guitarra o en un piano, pero por las características en las que está construido el instrumento va a tener un timbre diferente. Bueno, para que nosotros podamos percibir los estímulos auditivos, bueno, primero vamos directamente al sistema auditivo, en este caso oído, en el cual tenemos el oído externo, que es la concha, el canal auditivo externo. Tenemos aquí el martillo, yunque estribo, que es todo el mecanismo por el cual nosotros vamos a percibir las ondas vibratorias del exterior. Y en estos huesecillos, que es el martillo, yunque y estribo, a través de la membrana timpánica, nosotros vamos a percibir todos estos estímulos sonoros. A partir de esto es una fuerza mecánica, que es lo que va a hacer que se active nuestro oído, y ya posteriormente a través de la cóclea, que va a tener entrada por la ventana oval, a través de la ventana redonda, la cóclea va a tener, el sonido va a tener acceso a la cóclea. Posteriormente, bueno, este mecanismo que se realiza en la cóclea es la parte en la cual el sonido va a ser una transducción, es decir, que a partir de las vibras mecánicas va a tener las ondas líquidas, que va a tener una señal eléctrica y que se va a transducir en señales químicas para potenciales de acción hacia el cerebro. Entonces, bueno, aquí está otro ejemplo, ya, bueno, una ejemplificación de lo que es la cóclea, con sus nervios vestibulares, que también tienen que estar conectados. El nervio vestibular, bueno, es el que controla nuestro equilibrio. Y también tenemos aquí lo que es el nervio auditivo, ¿no? Entonces, como les comentaba, entra a través de la ventana oval hacia la cóclea y se transduce dentro de la cóclea el estímulo sonoro. Ya lo que tenemos en la cóclea, vamos a tener dos membranas, que es la membrana tectorial y la membrana basilar, que se van a encargar de tener o de contener, en este caso, las células ciliadas. Las células tanto ciliadas internas como las externas. Entonces vamos a tener la entrada a la cóclea, y dentro de la cóclea entonces ya vamos a tener la transducción a través de las células ciliadas. Aquí tenemos en el lado derecho lo que es la membrana tectorial, que aquí es donde vamos a tener las células ciliadas que están conectadas a axones, que son los ganglios, ahorita olvidé el nombre, el ganglio espiral, perdón, aquí lo tengo, el ganglio espiral, que es el que va a llevar y traer la información sonora hacia nuestro cerebro a través de del registro de las células ciliadas. Y bueno, las células ciliadas van a tener como característica esta parte de van a tener un mecanismo de hiperpolarización y despolarización para que pueda entrar diferentes biomoléculas, en este caso son canales de potasio, en los cuales cuando hay una despolarización van a abrir estos canales
permitiendo que haya también entrada de calcio, y en este caso va a haber las vesículas con el neurotransmisor, que en este caso el neurotransmisor que se usa en el sistema auditivo es el glutamato, va a ser liberado para llegar a la, se me olvidó, bueno, va a dar señal para que pueda llegar a nuestro cerebro, ¿no? Pueda registrar. Ahorita se me olvidó completamente. Bueno, y este mecanismo va a tener, va a dar pie a lo que es nuestro circuito acústico primario, que bueno, que como ya vimos anteriormente, eh, está compuesto por el nervio auditivo, y después del nervio auditivo, que fue lo que vimos, va a ir a los núcleos cocleares, posterior núcleos olivares, colículos inferiores y núcleo geniculado del tálamo, que va a llevar información a las cortezas auditivas. Aquí es importante mencionar que cada una de estas partes de lo que es el circuito acústico primario tienen diferentes tareas. Es decir, por ejemplo, el núcleo geniculado medial, eh, esta parte del tronco cerebral va a tener como tarea el registro de los diferentes timbres. Es decir, esta área del cerebro, del tronco, perdón, va a tener la tarea de identificar cuál es el tipo de sonido que estamos registrando. Es decir, ya sea si es una trompeta, si es una guitarra, si es la voz de una persona, o sea, es lo que nos va a hacer distinguir como tal el timbre. Y bueno, ya posterior a esto que tenemos el estímulo sonoro, vamos a tener las diferentes áreas del procesamiento musical. En este caso es un estudio que se realizó, en este caso es una revisión, en la cual determinaron las diferentes áreas del procesamiento musical, las cuales las diferenciaron por áreas motoras, por áreas cognitivas, de las diferentes características que tenemos a partir del procesamiento musical. Entonces, en color verde, básicamente es toda la parte del mecanismo auditivo, lo que vamos a tener en la corteza auditiva primaria. Aquí estamos viendo una vista lateral y una vista medial o sagital. Entonces, cada una de estas áreas en el color verde es todo lo que se refiere a la audición, que tiene corteza auditiva, folículos inferiores y el núcleo accumbens. En color azul más fuerte tenemos todo lo que también responde ante los estímulos sonoros, que es toda la parte de la corteza somatosensorial, corteza motora y corteza premotora. Y también el cerebelo. En este caso el cerebelo también tenemos diferentes neuronas que les llaman neuronas profundas, en el cual van a tener una tarea muy específica para nuestra respuesta motora. Tenemos también en color morado lo que son funciones cognitivas para la memoria episódica o el reconocimiento de diferentes tipos de músicas o las memorias asociadas que tenemos a una música, ¿no? Que tiene que ver con el giro temporal medio, el giro angular y también el giro frontal inferior, visto desde la manera lateral, pero ya con un corte medial. Tenemos el precunio, corteza prefrontal y también el hipocampo, ¿no? Que todas estas áreas están relacionadas para la memoria. Y también en color rosa más claro, bueno, tenemos funciones que son, como les comentaba, funciones cognitivas o funciones superiores, que tienen que ver con la atención también. Y en color naranja, pues ya vemos lo que es este sistema de recompensa, que es todo el sistema límbico, que tiene que ver con la secreción de dopamina, que aquí ya tenemos un diferente mecanismo. Y aquí les puse un breve clip de música que hice.
esperando que haya como una respuesta. Bueno, escuchémoslos primero y después comentamos. Sí, ok. Sí, sí, perdón, ¿eh? Bueno, les comentaba que esta es una pequeña, es 1 minuto 30 de música que hice nada más para ver cuál es la reacción ante el estímulo. Bueno, eso sí es fue un breve fragmentito, pero, o sea, yo quisiera preguntar si alguien movió el pie. ¿Alguien movió el pie? ¿O hizo alguna respuesta? Yo sí, pies y manos y cabeza. Bueno, Yo pues mi cabeza también. básicamente esa es una respuesta motora en automática que nosotros tenemos, que tiene que involucrar todo este sistema y que hacemos, a veces podría pensarse que de una manera mágica, pero no. Hay diferentes teorías que evalúan o que se están dedicando a la evaluación de qué es lo que está sucediendo cuando nosotros escuchamos música. ¿Cuáles son, aparte de las zonas que les mencioné anteriormente, cuáles son las zonas que se activan a través de esto? Y han encontrado que el que hace una respuesta directa, la parte del cerebro que maneja una respuesta directa para nuestra respuesta motora es el cerebelo. Entonces, en este caso, se han enfocado en realizar algunas teorías. Este simplemente es un modelo teórico porque en la actualidad no hay un estudio que realicen tan específicamente. O sea, esta parte del estudio de la música aún está muy reciente. Si ustedes buscan a lo mejor en el PubMed y buscan así de respuesta motora y música, todavía hay una laguna ahí. Entonces, refiriéndome nuevamente al mapa que tenemos aquí, del cerebelo, bueno, tenemos los núcleos cocleares que ellos van a tener el registro o que forman parte del circuito acústico primario y posteriormente van a ir a las olivas inferiores. En este caso tenemos vías que son excitatorias e inhibitorias y que van a tener una respuesta diferente. Entonces, a partir de que tenemos a los colículos inferiores, también van a mandar una respuesta hacia el cerebelo, que es como les comentaba, hay diferentes neuronas, que son neuronas profundas o células profundas, que son las células granulares o neuronas granulares, las de Purkinje,
y las de Golgi o estrelladas, ¿no? Que estas van a tener una respuesta tanto excitatoria como inhibitoria para mandar a una respuesta a los reflejos motores que tenemos que se forman a partir de los núcleos profundos. Entonces esto también en el núcleo profundo va a registrar la temporalidad de lo que nosotros escuchamos, porque hay muchas teorías, como les decía, no es simplemente a veces que escuchamos un metrónomo, no sé si conozcan un metrónomo, pero el metrónomo es lo que nos marca el tempo en una obra musical para que nosotros la estudiemos, ¿no? Entonces el metrónomo es un pulso constante, pero ahorita como lo vimos con la pistita anterior que les puse, nuestro cuerpo responde o nuestro sistema responde sin tener algo que nos marque en específico el pulso. Ese pulso lo tenemos ya en automático y responde en automático, ¿no? Y como les comentaba, hay diferentes teorías, pero no hay una teoría que esté todavía bien fundamentada respecto a esto. Pasando ya a otro tema, bueno, la música también estimula o mejora nuestras funciones cognitivas, ya que son tareas que requieren de una alta especialidad en cada uno de nuestros sistemas, es decir, trabaja con nuestra memoria, trabaja con nuestra atención, lenguaje, orientación, abstracción y la comprensión, que todo eso lo podemos ver cuando nosotros estamos saludables, pues lo podemos hacer sin ningún problema, pero para una persona que tiene a lo mejor o que tuvo un ictus o que tiene unas secuelas por un evento cerebrovascular, pues motoramente ya no va a funcionar, es decir, le cuesta más trabajo o de plano ya no puede hacer ninguna tarea. Entonces lo que buscamos nosotros con estos estímulos o con esta parte de la música es que se enfoque en llegar a hacer como herramientas, o que sea una herramienta complementaria a la medicina para que nosotros podamos usarlo en rehabilitaciones o neurorehabilitaciones con personas. Bueno, aquí el dibujo que está, bueno, hay una sincronización motora, hay una mezcla entre las emociones y los sonidos que nosotros tenemos, una mejora la percepción auditiva. Nosotros cuando tenemos un estímulo auditivo, pues tenemos que poner mucha atención en toda esta parte. Y bueno, aquí nada más les quise poner algunos ejemplos relacionados a la plasticidad neuronal y lo que ha sido de la música. Hay varios equipos de investigación a nivel internacional. Lamentablemente en México está muy crucificado este tipo de investigación, se los digo por experiencia, pero en este caso hay muchos grupos de investigación que se dedican a esto. Esto es de una revista de neurotrauma, en la cual evidencian, bueno, reciente es este artículo, es del 2020, que la plasticidad neuronal y la música, en un caso de pacientes que tenían una lesión cerebral, con la terapia de neurorehabilitación neurológica, que es una terapia o musicoterapia, así es como le llaman, o así es como se llama, es una terapia en la cual es activa porque les ponen a hacer ejercicios a los pacientes con los diferentes instrumentos musicales, que es a lo que yo estuve trabajando también con una compañera en el posgrado. Y bueno, en este paper lo que evidencian, bueno, es que hay a través de un estudio que se realizó mediante un estudio de resonancia magnética que se llama, a ver, se llama, sí, es una morfometría basada en voxeles. ¿Ya? Entonces, este estudio lo que realizó fue evaluar si había un crecimiento o un aumento del volumen de la materia gris a través de esta prueba, que es como si pusieran una malla. Ellos tienen en la base de datos pues modelos de personas saludables,
Y a partir de esto, bueno, empiezan a evaluar cuáles son las mejoras o los cambios a través de una terapia. En este caso, evaluaron la terapia en 2 grupos con pacientes con intervención y control. Y bueno, en esta área, en esta vista que tenemos de resonancia magnética, tenemos una vista lateral en la cual evaluaban que en el giro frontal triangular había un aumento del volumen de la materia gris. Y también lo evaluaron aquí con una prueba que se llama Switching Cost, que se encarga de evaluar cuál es la respuesta, ¿no? Hicieron una con pacientes con intervención y sin intervención en los 2 grupos, y bueno, aquí evaluaron que los pacientes con intervención pues mantenían mantenían la mejora y mejoraban aún más de acuerdo a la respuesta que tenían en tareas motoras. Y aquí igualmente, ¿no? Pasaron lo de la respuesta del tiempo a porcentajes y entonces veían que tuvieron una P de 0.043. Y el otro, eso con respecto a las respuestas motoras, ¿no? Y todo esto de un paciente con una lesión cerebral. Y en otro estudio que también se realizó en el 2020, en este estudio lo que realizaron fue una intervención a través de tareas vocales y evaluaron cuál era el cambio en la mejora de las habilidades del lenguaje y la memoria verbal. Entonces aquí encontraron, en esta tablita encontraron que los pacientes tenían, bueno, estos pacientes eran con una afasia, que la afasia es una secuela bueno, que puede ser una secuela a partir de un evento cerebrovascular, que es la deficiencia del lenguaje, ya puede ser una deficiencia respecto al lenguaje, que puede ser como telegráfico, o que hablan entrecortado, o que ya no recuerdan las palabras, todo este tipo de situaciones. Entonces, después de que le hicieron una terapia vocal, evaluaron que había un cambio significativo en la mejora de estos pacientes con respecto a las otras 2 terapias, que esta era nada más la grabación o de audiolibros, y esta era la música instrumental. Entonces, a través de los trabajos vocales, bueno, veían que hubo una mejora en los pacientes con afasia, en sus habilidades de lenguaje y en su memoria verbal. Entonces, bueno, hay varios trabajos ahorita relativamente recientes que están saliendo. Este, por ejemplo, es de la Asociación Americana de Neurológica, y que fundamentan completamente los trabajos de las tareas musicales para mejorar la salud, ¿no? Y bueno, es así como la música se elige se propone como una herramienta para la salud, debido a que apoya los tratamientos y fortalece las funciones cognitivas. Desarrolla nuevas conexiones neuronales, es decir, hay una plasticidad neuronal, y hay una mejora en el estado de ánimo del paciente, y motiva al paciente para la asistencia a terapias, porque es muy complejo que los pacientes con este tipo de secuelas, por ejemplo, si tienen una secuela motora, puedan estar apegados a los tratamientos, ya que luego se les hace muy aburridos o no les gustan. Entonces, bueno, esta es una propuesta. Y algunos de los institutos a nivel internacional que hacen esta investigación multidisciplinaria se realizan en la Universidad de Toronto, en Canadá, e igualmente en el BRAMS, que es el Laboratorio Internacional para la Investigación del Sonido, Música y Cerebro. Entonces, ya son grupos de investigación bastante consolidados, y bueno, pues esperando que en México haya la valentía para hacer este tipo de investigaciones, y esperando también aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro que se realicen este tipo de investigaciones. Actualmente, ya para finalizar,
les doy un comercial. Lo que estoy realizando en la Facultad de Bellas Artes es la realización de un programa que pueda involucrar varias actividades artísticas como una herramienta para la salud. Y esto a través de un grupo multidisciplinario y transdisciplinario que nos permita fundamentar todas estas tareas. Es decir, por ejemplo, si aquí en ingeniería biomédica hay alguien que esté interesado en realizar algún sensor que nos permita evaluar, por ejemplo, si nosotros a través de actividades de danza nos permita medir ángulos o a lo mejor, no sé, desconozco algunas cosas de su área, pero en este caso me vienen a la mente los sensores que nos permitan evaluar cuáles son específicamente las mejoras en diferentes pacientes. Es lo que estamos buscando, ¿no? Para fundamentar a través de la Facultad de Bellas Artes con este programa que estamos realizando y que esperemos que el próximo semestre o a más tardar el año que entra, pues se consolide, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya generado una curiosidad. Y también decirles que no importa las ideas que tengan, siempre tienen que seguir lo que dicte, principalmente sus ideas de investigación. Obviamente no vamos a entrar en encuestas tan descabelladas, pero siempre busquen juntarse con personas que compartan esas mismas inquietudes, esas mismas ganas de hacer investigación y que también no sean con mentes abiertas. Entonces, pues, échenle muchas ganas y espero que les haya gustado la presentación de hoy. Muchas gracias.
Gracias, Santiago. Sí, bueno, evidentemente el trabajo con la musicoterapia es fortalecer el funcionamiento cognitivo. Entonces, no había escuchado, la verdad desconozco del término niebla COVID, pero sí sé que hay grandes secuelas en el aspecto del funcionamiento cognitivo y sí, también puede mejorar. Hay estudios en los que ya se han estado realizando que mejoran las tareas verbales y de memoria y atención mediante estímulos musicales o musicoterapia que permiten mejorar post-COVID bueno, estas secuelas, ¿no? Y de hecho hay por ahí unos inicios de colaboración con la doctora Susana Gallardo, que ya se encuentra en el hospital del IMSS. Y sí, o sea, hay mucha área de investigación para esta parte y ella mostró interés en esta parte de ir y dar terapias para los pacientes con secuelas de COVID. Entonces, pues sí, sí, la respuesta es sí. Gracias, Mier. Gracias, Santiago Mier. Ujú. Sí. ¿Por qué los humanos? A ver, vuelvo a leer la pregunta. ¿Por qué casi todos los humanos tenemos vista absoluta, a excepción de los daltónicos, pero muy pocos? Bueno, el oído absoluto es un tanto relativo, es decir, sí hay personas que tienen un oído absoluto que es desde nacimiento. Esta cualidad, no sé exactamente por qué exista, o sea, a nivel del cerebro y de las diferentes zonas del cerebro, no sé específicamente por qué se dé el oído absoluto. Entonces, pues creo que es buena pregunta porque no tengo la respuesta de por qué muy pocos tengan oído absoluto. Se puede entrenar el oído, obviamente, ya es un oído relativo con entrenamiento, pero desconozco por qué muy pocos tengan oído absoluto. Brian, muchas gracias. Continuamos. La tercera pregunta que entra en la dinámica es de Julieta Eunice. Dice, en la enfermedad de alexitimia, las amígdalas cerebrales son afectadas. ¿Cree que podrá estimularse y tener un tratamiento donde la música pueda ayudar a esta enfermedad y el paciente se puede expresar con mayor facilidad? ¿O la música podrá ayudar en la creación de las conexiones música-sentimiento en alguien que no tenga estas conexiones? Bueno, evidentemente la musicoterapia ha sido usada para diferentes situaciones, ¿no? Aquí en México, pues no hay tanta fundamentación, pero por ejemplo en Argentina se usa para diferentes trastornos psiquiátricos y también para diferentes trastornos neurológicos. Por ejemplo, el autismo. Hay terapias que se usan en Argentina para pacientes con autismo y sí favorece la alexitimia. También es una parte que no hay una buena comunicación por parte del paciente, es decir, esta parte de socialización no se da. Entonces, yo no he trabajado con esta parte de la lexitimia, pero creo que sí es muy probable que nosotros cuando tenemos un estímulo grupal en una sesión, hay muy buena
trabajo de las demás personas en conjunto. Es decir, nosotros cuando trabajamos cuando trabajamos en conjunto, o sea, nos facilita mucho más el socializar, el cantar, a diferencia de que estemos uno solo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, es trabajo o sea, que la música hace en automático que nosotros generemos una plasticidad neuronal a través de las diferentes tareas que se dan en una sesión de musicoterapia, pero sí, yo creo que podría ser igual y hasta un protocolo de investigación para poderse realizar en algún momento dado y ver si hay una respuesta referente a la lexitimia. Continuando, la cuarta pregunta que entra dentro de la dinámica es de Citlali Hernández Flores y dice, hay gente que dice que poner música clásica durante el embarazo ayuda o apoya a la plasticidad del cerebro del bebé. ¿Usted qué opina? Bueno, en esto hay muchos mitos y hay muchas cosas relacionadas a esto. Es como el mito del efecto Mozart, ¿no? Que al final de cuentas se dieron cuenta que no había ningún impacto que fuera tan real. Obviamente, cuando hay una vida intrauterina, hay una memoria y hay toda una memoria de sonido intrauterino, es decir, como les decía, uno de las teorías es de que también nosotros respondemos al ritmo porque es el pulso del corazón, ya sea de la mamá o del mismo bebé en la vida intrauterina, el que lo mantiene en estimulación constante, ¿no? Entonces, yo creo que sí apoya para la plasticidad neuronal. Todos los estímulos sonoros, ya el oído es de los primeros órganos que se forman o que reciben todos estos estímulos externos, entonces sí ayuda. Yo creo que sí, la música clásica podría favorecer, pero también depende mucho del entorno en el que viva la madre, o sea, es otra parte todavía, no solamente de la parte musical, sino que también todo el trasfondo, el contexto en el que esté viviendo la mamá, ¿no? Ujú. Pero sí, yo creo que sí puede hacer y generar plasticidad cerebral, es decir, hay una estimulación eh, para la vida intrauterina, sí, sí hay. Seguimos. La quinta pregunta que entra dentro de la dinámica es de Daniel Salinas. ¿En algún punto se puede realizar alguna terapia o método de experimentación con la música para que algún músculo inmóvil pueda estimularse? Eh, de las terapias de neurorehabilitación en las que se usa música, se trabajan, pueden ser con conceptos o con terapias ya que ya están establecidas a través del área de fisioterapia. Y lo que hace la música es que promueve esta plantilla, como por ejemplo ahorita con la pista que les puse, que haya un movimiento involuntario. Y en un paciente que tiene algún músculo inmóvil, eh, o sea, el simple hecho de que el cerebro haga esa conexión sináptica para responder a un movimiento motor, aunque no lo muevas, se está estimulando. Entonces, esa estimulación es lo que genera la plasticidad, ¿no? Es lo que genera que una persona que tiene o que está parapléjica o que tiene un músculo inmóvil, a través de estas tareas favorezca el funcionamiento motor nuevamente. Entonces, sí, sí puede, pero puede hacerse en combinación con la terapia establecida por la fisioterapia o también, por ejemplo, en este caso, como lo trabajaba con mi compañera de maestría y de doctorado, con ella lo que trabajábamos era de que se usó un concepto, que es el concepto Bobat,
y yo como músico hice música de acuerdo a los instrumentos que había en el lugar en el que estábamos, y entonces se le ponía un circuito en el cual tenía que ir tocando cada uno de los instrumentos, y el paciente pues iba moviendo o se forzaba a tocar los instrumentos para que sonaran, ¿no? Cada uno de ellos. Ujú. Pero sí, sí puede trabajarse para un músculo inmóvil, también dependiendo de la raíz de la lesión, para que no haya movilidad del músculo, pero sí se puede también trabajar. Continuando, la sexta pregunta que entra dentro de la dinámica es de Monselías. Dice, ¿existe alguna relación entre el desarrollo de nuestra personalidad y la música que escuchamos? Sí, totalmente. Eso tiene que ver más con esta parte de la musicología y una parte de la psicoacústica, que son otras ramas que están, bueno, la psicoacústica es dentro de la psicología y en conjunto con la física. Y la musicología pues tiene que ver con este estudio de todo el contexto que hay, es decir, nosotros cómo reaccionamos a diferente tipo de música. No es lo mismo que nosotros lleguemos a Europa y escuchemos bueno, que se acostumbre más con esta vida occidental, con la música clásica, a la música que tenemos aquí en nuestras raíces, ¿no? Por ejemplo, el mariachi, ¿no? Entonces, todo este tipo de estímulos sonoros obviamente van generando una historia tras nosotros, ¿no? Y lo que nos hace conformarnos como seres vivos y como seres humanos es toda esta historia que tenemos detrás de todo, de la escucha, de con quién estamos, con quién nos juntamos, todo este círculo, ¿no? Se completa el clic. Pero sí, obviamente, sí, la música que escuchamos, sí, hay una influencia. Obviamente también se va haciendo como muy objetiva la escucha conforme vamos creciendo, es decir, ya no escuchamos todo, o sea, ya no estamos expuestos involuntariamente a lo que escuchamos, ya es una decisión propia conforme vamos creciendo lo que vamos o continuamos escuchando. Entonces, tal vez es más cuando estamos de niños, a lo que escuchamos, que es lo que nos da o forma parte de la personalidad. Sí. La séptima pregunta que entra en la dinámica es de León Tolstoy. Dice, en su presentación habló de la correlación entre la evaluación del giro frontal interior y las respuestas motoras. Su significancia es lo suficiente considerable para hablar de la creación de una terapia más significativa de lo que es la intervención quirúrgica. No, no. Obviamente hay tratamientos que son los tratamientos estándar y que son los tratamientos que son los tratamientos que se tienen que dar como gold estándar, que son los únicos que se tienen que dar en este caso. Y obviamente, como les mencioné, la musicoterapia se establece a través de la medicina complementaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que un médico puede sugerir este tipo de tratamientos, ¿no? En otros países es lo que se hace, que a través de que ya se intentó realizar las intervenciones o las terapias que son las estándar, en este caso, si no hay una respuesta con eso, pues se le propone al paciente que pruebe otras terapias a través de esto, ¿no? Entonces, no, obviamente cuando se trata de que la intervención quirúrgica es el tratamiento óptimo, pues no se puede anteponer la práctica de musicoterapia, ¿no? Se trabaja en conjunto y ya una vez, por ejemplo, que se le haga la intervención quirúrgica y se ve que hubo una mejora, pero no tan notable, posteriormente se puede acompañar con la musicoterapia, ¿no? Con una neurorehabilitación. Hay, como lo menciono, musicoterapia neurológica, que es esta realizada por Michael Taut,
le escribió un método completo en el cual se fundamenta, ¿no? Pero sí, no puede, no puede sustituirse una intervención quirúrgica, que es el tratamiento por excelencia, ante uno de estos tratamientos. Ujú. La octava pregunta que entra en la dinámica es por parte de Ana Jimena. Dice, ¿la musicoterapia podría ser una herramienta fundamental para tratar enfermedades como autismo? Sí, de hecho, de acuerdo al nivel o de acuerdo a la severidad de este trastorno neurológico autista, pues se pueden emplear diferentes herramientas, porque es obvio que no hay una misma respuesta. También el nivel de severidad no permite que se trabaje directamente con los instrumentos. A lo mejor en este caso se pueden acoplar medios electrónicos, por ejemplo un iPad, que responda a un estímulo sonoro y que el niño pueda interactuar con esto, ¿no? Cuando es una situación con un trastorno autista. Sí, se puede usar como herramienta, como lo digo y está bien hecha la pregunta. Sí, es una herramienta, se puede usar como una herramienta para tratar enfermedades como el autismo, sí, sí se puede. De hecho, hay también ya trabajos de investigación que ya también hay pues en las diferentes revistas indizadas que pueden consultar, donde sí ya se fundamenta la musicoterapia para el tratamiento de enfermedades autistas, del autismo. La novena pregunta que entra en la dinámica es de Elaine Méndez. Dice, ¿existen enfermedades patológicas que repercutan en la percepción musical? Sí, sí, una enfermedad patológica es la amusia, que la amusia es un trastorno neurológico que puede darse de nacimiento o puede darse por un traumatismo, un golpe. Entonces, lo que sucede en la amusia es que no escuchas música, simplemente escucha a la persona que sufre de este trastorno, lo único que escuchas son ruidos aleatorios. Es decir, no hay una organización, eh, no hay una organización como nosotros podemos escucharla así como fragmentada o como por partes. En el paciente que sufre de amusia, pues simplemente escucha ruido, ¿no? Y y bueno, como dato curioso, uno de los compositores que sufría o sufrió de amusia era Maurice Ravel. Este compositor del bolero de Ravel, él sufrió de amusia y entonces lo único que hacía, si se dan cuenta en esta obra, lo único que hizo fue como hacer muy secuenciada toda la estructura compositiva. Entonces era como que entraba un instrumento, luego otro, y luego solamente trabajaba variaciones sobre repeticiones de eso, porque empezaba a sufrir de este trastorno hasta que un punto en el que ya se agravó y ya no siguió componiendo. Pero sí, pero sí, la música es una enfermedad patológica. La décima y última pregunta que entra en la Ujú. dinámica es de Aldo. Dice, dentro de su trabajo ha realizado pruebas con diferentes tonalidades que muestran resultados diferentes dependiendo de esta. Y si es así, ¿cuáles les han sido los más atractivos? Bueno, el trabajo que yo realicé en la maestría, durante la maestría en la Facultad de Medicina, simplemente fue para evaluar reducción de estrés, que no fue directamente esto. Eh, Simplemente evalué mediante electroencefalograma la actividad cerebral pre y post a un tratamiento de musicoterapia pasiva. Fue musicoterapia pasiva porque todavía no había ningún instrumento y nada. Entonces me tuve que adecuar ahí cuando estuve ahí en la Facultad de Medicina y pues ese fue el trabajo que realicé. Eh, hay muchos estudios conforme a esto que menciona Aldo de las diferentes tonalidades.
las diferentes tonalidades y todo este concepto de que nosotros reaccionamos, pues tiene que ver precisamente con lo del contexto cultural, dónde nos desarrollamos, dónde crecimos, toda esta historia sonora que nosotros vamos creando. Entonces, no puede, sí hay estudios o sí hay pruebas que se realicen con diferentes tonalidades. Ya hay uno, no recuerdo el autor ahorita, pero este autor trabajó con fragmentos de diferentes obras, de Stravinsky, de Ravel, de Mozart y así, diferentes compositores. Y entonces había secuencias, secuencias armónicas específicas a las cuales había una mayor respuesta cerebral en esos pacientes. Obviamente estos pacientes son occidentales, entonces también tiene que ver, o sea, si somos mexicanos, si son europeos, si son de diferente el nacimiento, ¿no? Entonces, sí hay un trabajo sobre las tonalidades, pero no he realizado ninguno relacionado directamente a esto. Ujú. Bueno, esas son las 10 preguntas que ya fueron respondidas, que entran dentro de la dinámica. Más hay otras, no sé si alguien más tenga otras que ya no entrarían dentro de la dinámica, como es el caso de Citrali Hernández. Pregunta, en nuestro cerebro, ¿qué hace la diferencia entre la música que nos haga sentir bien a aquella que no? Bueno, aquí tiene que ver, por ejemplo, hablando teóricamente, tiene que ver con, por ejemplo, la estructura armónica que tenga, el ritmo que tenga la música. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con música instrumental porque no hay ninguna letra que haga como una especie de efecto, ¿no? Como que nosotros podamos darle otro sentido a través de la letra que tiene la música. Entonces, la música instrumental siempre como que tenemos más sensibilidad a ella, ¿no? Por ejemplo, en el fragmento que puse de música, no sé cuál fue su sentir, pero no es un sentir desde mi percepción. No fue un sentir de malestar, ¿no? O sea, al contrario, como que te quedas así que sigue y que está sonando, ¿no? Y de repente ya la escuchas y empiezas a moverte. Entonces, eh, ya se me olvidó la pregunta, me desvió un poco. A ver, otra vez repite, por favor, y ajá, la última parte. Mm, uy. Dice, ¿qué hace la diferencia entre la música que nos haga Ah, sentir bien a aquella que no? entonces, pues tiene que ver con esto, ¿no? Si vemos en la estructura armónica, sea una estructura armónica más simple, es decir, los acordes, por ejemplo, tenemos acorde do, mi, re. Dentro de la música hay estructuras que son de cajón, que nosotros escuchamos en la música pop todo el tiempo. Y por eso cuando nosotros escuchamos música de estas características, tendemos a decir, esto va a terminar así, o esto como que resuelve, o hay una relajación en este punto, ¿no? Ya estamos como que automatizados en la escucha de la música. Entonces, tiene que ver con esto directamente, como la estructura armónica que nosotros vamos teniendo y que nos hace sentir, eso por un lado, ¿no? Y que nos hace sentir bienestar, nos da una sensación de bienestar. Y por otro lado, también tiene que ver con la memoria de la música, ¿no? Hay música que nos marcó un episodio de nuestras vidas y que cada que la escuchamos o nos pone alegres o nos pone bien tristes, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte de la memoria también que nosotros tengamos, ¿no? Por eso también tiene que ver con el sistema límbico directamente. Ujú. Mm, creo que Ana Jimena tiene otra pregunta. Puedes prender tu micro. Les recordamos que pueden hacer las preguntas ya que quieran, pero ya no entrarían en la dinámica. Y pueden prender su micrófono si lo quieren hacer más directo. Ana. Gracias, Iris. Yo tengo una duda al respecto de la música que cada una de las generaciones escucha. ¿Usted cree que tenga algo que ver en el modo de ser de cada una de las generaciones? Por ejemplo,
pues ahorita lo que más se escucha es muy diferente a lo que antes escuchaban, no sé, nuestros abuelos o nuestros papás, y todas las generaciones tienen una personalidad muy distinta. Hola, hola, Ana. Sí, evidentemente lo que hemos venido mencionando, el contexto en el que te desarrollas, la música, el estímulo que tiene, los estímulos que tienes o los estímulos que vamos teniendo nos van formando como seres humanos y nos van haciendo ese único. Y sí, obviamente también hay estudios en los cuales evaluaron, por ejemplo, que conforme va pasando la edad o conforme vamos creciendo, también va cambiando la forma de escuchar y la forma de la preferencia musical. Hay canciones o música que nos van a gustar, pues, yo creo que toda la vida, pero también conforme vamos creciendo, vamos prefiriendo en este estudio que realizaron, bueno, en este estudio fundamentaron que conforme va pasando la edad, vamos teniendo gusto por los ritmos más lentos, ya no tan ritmos tan erráticos o tan movidos, ¿no? Entonces, conforme vamos llegando a una etapa más adulta, vamos prefiriendo o teniendo más gusto por este tipo de composiciones más lentas. Entonces, por ejemplo, los abuelos o las personas que tuvieron esta preferencia, pues sí, es totalmente, marcan su vida, generan otro tipo de emociones al momento de escucharlo y sí tiene que ver, te digo, todo el contexto en el cual se, se criaron las personas, ¿no? Y ahorita pues es otro tipo de música totalmente. Hay quienes podemos seguir escuchando. Yo, por ejemplo, escucho absolutamente de todo, o sea, porque todo el tipo de música pues tiene, viéndolo de la forma musical, pues tiene sus cosas que son complejas. Entonces puedo escuchar un reggaetón que digo, rítmica que está usando es un poco común y lo hace diferente, o puedo estar escuchando rock setentero y lo mejor es como perderle el miedo a la escucha de la música. Ya hablando en esta parte un poco fuera de la neurociencia, es como perder un poco el miedo a seguir escuchando música, al seguir conociendo diferentes géneros musicales. Yo creo que eso es como una parte importante que nosotros, conforme pasan los años, debemos de ir tomando en cuenta. También tengo otra pregunta. En el área de ingeniería biomédica, dentro de toda la trayectoria que usted tiene al respecto de musicoterapia y esto que nos platicó, mm, ¿cuál cree que cuál cree que es la deficiencia mayor en la que nosotros podríamos, pues, complementar desde nuestro campo? Porque, o sea, supongo que aquí en México no hay como tampoco tan avanzadas todas estas situaciones, ¿o sí? No, aquí en México, como le comenté, bueno, yo hice la maestría ahí en la Facultad de Medicina. Alguien que creyó en el momento en el proyecto fue mi tutor y la verdad pues le agradezco el tiempo de apoyo que me dio. Pero posteriormente ingresé al doctorado y ya una vez en el doctorado no es que no apoyen el crecimiento tal vez de la investigación, pero muchas veces es como esta parte de cómo un alumno de un área que no son las ciencias, que viene de área humanista, va a venir a terminar un doctorado en nuestra área, ¿no? Yo creo que la deficiencia más grande es el no estar abierto a la investigación transdisciplinaria, a que este tipo de proyectos se nutren, en este caso, si me dices biomédicas, ingeniería biomédica, se nutren a partir de que, por ejemplo, pues, se puedan aportar, como lo mencioné, que nos puedan proveer a lo mejor de sensores que nos midan ángulos, que nos midan movimiento, esa podría ser una, o tal vez que nos hagan un sistema de detección de movimiento, de respuesta ante los diferentes estímulos, ¿no? También musicales. O sea, hay,
ahorita lo que más pienso es en sensores de parte de la ingeniería biomédica. Creo que esa sería una parte fundamental para poderlo hacer y a partir de eso pues ya generar otra herramienta que pueda apoyarnos en la evaluación de los pacientes, ¿no? Pero sí, yo creo que la mayor deficiencia es en esta parte de a veces creer que solamente hay una persona que pueda tener la verdad sobre todo y pues no es así. Creo que tenemos a veces que ser un poco más humildes y sencillos para poder apoyar y como les decía, siempre ver o juntarse con las personas que también tienen las mismas inquietudes, ¿no? Pues, de cuentas. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede levantar su mano y le cedemos el habla o también por el chat, pero les recordamos que no entran en la dinámica. Bueno, creo que no es el caso, así que maestro, le enviamos la lista de las preguntas que son parte de la dinámica. Su trabajo es decidir las dos preguntas más interesantes. Los dos Dos o ganadores. tres. ¿Cuántas eran? ¿Dos? Dos. ¿No eran tres? No, son dos. Ok, vamos a ver. Bueno, una es Brian Sarabia y la otra, pues Ailet Méndez. Bueno, ahí tenemos a nuestros dos ganadores, Aileen Méndez y mencionó a Brian. Y Brian, creo era. Les pedimos que si pueden mandar su correo o número de celular por privado para ponernos en contacto con ustedes sobre su premio y su entrega. Y bueno, siguiendo el itinerario, ahora haremos lectura de reconocimiento al maestro. Bueno, hacemos lectura como agradecimiento. Se otorga el siguiente reconocimiento al maestro Elías Iván Rodríguez Méndez por su participación en el quinto bioviernes y el haber impartido la ponencia Cerebro Musical, misma que se llevó a cabo de manera virtual el 27 de agosto de 2021, el cual está avalado por la doctora Vanessa Vallejo Becerra, quien es coordinadora del programa de Ingeniería Biomédica UAC, también por Samantha Ramírez, presidenta del capítulo estudiantil SEMIUAC, y firmado por su servidora Iris Alejandra Benavides Paredes, quien es vicepresidenta del capítulo estudiantil SEMIUAC. Antes de finalizar, también queremos leer unas cartas de agradecimiento al doctor Elizalde. Bueno, primero a la doctora Alicia, que, bueno, dice que, estimada doctora Alicia Sánchez Tusi,
Por medio del presente, en nombre del capítulo estudiantil SOMIWAC, nos permitimos saludarle y mostrarle nuestro agradecimiento por su apoyo brindado en este primer bloque de conferencias llamado BioViernes, llevado a cabo de manera virtual, mismo que ayudó a ejecutar y concluir con gran éxito, el cual está firmado por todos los integrantes actuales del capítulo estudiantil SOMIWAC. También tenemos la carta de agradecimiento para nuestro estimado doctor Eduardo Arturo Elizalde Peña, que por medio de la presente y en nombre del capítulo estudiantil SOMIWAC nos permitimos saludarle y mostrarle nuestro agradecimiento por su apoyo brindado en este primer bloque de conferencias llamado Viernes, que se llevó de manera virtual, mismo que ayudó a ejecutar y concluir con gran éxito. También está firmado por todos los integrantes actuales del capítulo. Y por último, una carta de agradecimiento al licenciado Julio Alfredo González Jarón, que por medio del presente y en nombre del capítulo estudiantil nos permitimos saludarle y mostrarle nuestro agradecimiento por su apoyo brindado en este primer bloque de conferencias llamado Viernes, llevado a cabo de manera virtual, mismo que ayudó a ejecutar y concluir con gran éxito, y también está firmado por cada uno de los integrantes actuales del capítulo estudiantil. Con esto damos cierre a nuestro primer bloque de conferencias BioViernes. Les agradecemos a todos su participación a lo largo de estos 5 viernes que tuvimos con conferencia. Le agradecemos al maestro por su participación. Y pues, como dije, este es el primer bloque. Muy pronto tendremos un segundo bloque, así que les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto del segundo bloque que muy pronto será anunciado. Muchas gracias y tengan una excelente noche. Muchas gracias por la invitación. Que pasen buena noche. Bye. Gracias. Gracias. Gracias por la plática. Nos vemos. Adiós. En otra plática. Gracias. Bye. Recording stopped.